En julio de 1968, durante el gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz, se iniciaron una serie de marchas y movimientos estudiantiles en la Ciudad de México, que criticaban el autoritarismo político y apoyaban las protestas en el mundo. Pedían también se representara la autonomía universitaria y exigían la libertad de presos políticos. A los estudiantes de la UNAM se les unieron los del Instituto Politécnico Nacional y todos los centros educativos de la Ciudad de México. Después, asociaciones de maestros y sindicatos, hasta convertirse en un gran movimiento social. Con representantes de todos ellos se formó el Consejo Nacional de Huelga, que a mediados de septiembre empezó a sufrir una severa represión con la entrada del ejército a la ciudad universitaria. La tarde del 2 de octubre de 1968, un día después de la salida del ejército de los campus de la UNAM y el IPN, miles de personas se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. Mientras tanto, el ejército vigilaba, como en todos los movimientos anteriores, que no hubiera disturbios, principalmente porque el gobierno tenía temor de que fueran a asaltar la torre de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Por su parte, miembros del batallón Olimpia, cuyos integrantes tenían un pañuelo blanco o un guante blanco en la mano izquierda, se introducieron entre la multitud para llegar al edificio de Chihuahua, donde se encontraban los oradores del movimiento y varios periodistas. Cerca de las 6 de la tarde, casi finalizado el mitin, un helicóptero sobrevoló la plaza, del cual se dispararon bengalas, como señal para que los francotiradores del batallón Olimpia, apostados en el edificio Chihuahua, abrieran fuego en contra de los manifestantes y militares que resguardaron el mitin, para hacerle creer a estos últimos que los estudiantes eran agresores. Los militares, en su intento de defenderse, repelieron la agresión de los estudiantes, pero ante la confusión, los disparos no fueron dirigidos contra sus agresores, sino hacia la multitud de manifestantes que se encontraban en la plaza de Tlatelolco. Muchos manifestantes que lograron escapar del tiroteo se escondieron en algunos departamentos de los edificios aledaños, pero esto no detuvo al ejército, que sin orden judicial irrumpieron a cada uno de los departamentos de todos los edificios, de lo que conforma la unidad Tlatelolco, para capturar a los manifestantes. Aún se desconoce las cifras exactas de los muertos y heridos. En su quinto informe de gobierno en 1969, 11 meses después, el presidente Gustavo Díaz Ordaz dijo: "Asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado". Él consideraba que había cumplido con su deber al salvar a México del comunismo, cuya implantación jamás fue uno de los objetivos del movimiento estudiantil. Antecedentes. Entre el 26 al 29 de julio de 1968, varias escuelas entran en un paro de labores. Los granaderos y el ejército entran a varias de las escuelas. El 26 de agosto de 1968, una multitudinaria marcha se dirige al Zócalo capitalino. Es la primera ocasión en que se insulta públicamente al presidente mexicano, Gustavo Díaz Ordaz. Al finalizar la manifestación, uno de sus líderes se pronuncia a favor de quedarse a esperar una respuesta del gobierno, a escasos días del informe presidencial. La madrugada del 28 de agosto de 1968, se abren las puertas del Palacio Nacional, de donde salieron tanques del ejército para dispersar a los manifestantes. El 13 de septiembre de 1968 tiene lugar la Marcha del Silencio, donde los manifestantes marchaban con pañuelos en la boca. El 18 de septiembre de 1968, el ejército invade la ciudad universitaria de la UNAM. El 24 de septiembre de 1968, el ejército invade el casco de Santo Tomás, sede del IPN. El 1 de octubre de 1968, el ejército se retira del UNAM y del IPN. Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado. En enero de 2005, la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado solicitó la aprehensión de 55 personas y presuntamente responsables de la matanza de Tlatelolco. En mayo de 2005, el expresidente Luis Echeverría sería consignado ante un juez penal federal.
Para entonces, la fiscalía también consideraba como sospechoso de la matanza tanto al expresidente como al exprocurador general de la República, Julio Sánchez Vargas. Al exagente del Ministerio Público, Salvador del Toro Rosales, al entonces subdirector de la Dirección Federal de Seguridad, Luis de la Barrera Moreno, y al entonces comandante de un grupo de agentes, Miguel Nazar Aro.